Gracias por acompañarnos en el día de hoy en nuestro programa de Camino Libre aquí por la RCC. Tenemos como cada semana temas de interés y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo para el tema que vamos a tratar. Así que ya quiero presentar aquí a mi compañero Carloncho. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva edición de Camino Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Aldrete? Un cordial saludo a todos, un cordial saludo a nuestro invitado, un cordial saludo a la teleaudiencia. Sí, un temón. A pesar de que nosotros estamos en una generación ya, 2 generaciones por encima del, digamos, el público del cual vamos a hablar, parece interesante abordarlo, tal vez desde una óptica ya de gente peinando canas, ¿verdad? Pero vale la pena ver cuál es la situación de los jóvenes en estos tiempos de grandes desafíos, sobre todo en tiempos de pandemia y en tiempos de dificultades, ¿verdad? Y sobre todo viendo la situación del desfasaje que a veces tenemos en la comunicación. Está con nosotros René Duarte, que es líder juvenil. Él es miembro de Familias de Impacto, que enfoca a la familia Paraguay. Gracias, René, por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte aquí. No, por favor, un gusto otra vez para mí. Gracias por la invitación. Y acá estamos para hablar sobre temas que tengan que ver con los jóvenes, con las relaciones en sí. Decíamos siempre con Carloncho, y es un tema que solemos reflexionar. Quizás ya, como él dice, con las distancias generacionales, hay ciertos aspectos y ciertas nociones que nosotros teníamos en cuanto a las relaciones que hoy quedan un poco desfasadas. Por eso queríamos hablar del tema noviazgo en particular. Todavía existe el noviazgo, se usa este vínculo, ¿es apropiado hablar todavía hoy de noviazgo o ya estamos definitivamente desfasados en el tiempo? Realmente sí, es interesante abordar el tema de noviazgo porque es un ítem más de las relaciones, ¿verdad? Interpersonales, las relaciones entre los jóvenes. Claro que la definición muchas veces no cambia, pero sí el concepto que se tiene acerca del noviazgo en este tiempo, que a pesar de los años, a pesar del tiempo, el noviazgo sigue prevaleciendo, pero el concepto es que muchas veces cambia, ¿verdad? Y lógicamente esta nueva generación ya tiene totalmente otro concepto acerca del noviazgo o de las relaciones en sí, ¿verdad? Claro, Nuestra época, ¿cómo era, Carlos? No, yo quiero decir eso, ¿verdad? En nuestro tiempo, el novio, el pretendiente, y antes del pretendiente existía el candidato. Fulano es mi candidato, decía la chica, ¿verdad? Hoy no se habla de candidaturas más que en el plano político, ¿verdad? Ahora, el tema del noviazgo en mi tiempo era que el pretendiente conocía a la chica y la chica le decía, tenés que ir a hablar con papá o con mamá, o con papá o con mamá, ¿verdad? Generalmente era con papá. Entonces uno iba medio asustado, tocaba el timbre, buenas noches señor, yo soy fulano de tal, se presentaba, ¿verdad? Y le planteaba el interés que tenía a favor de su hija, de querer iniciar un vínculo. Y el padre de la chica lo revisaba uno de pie a cabeza. Primero una mirada así penetrante y luego una conversación como planteándonos cuáles eran las bases sólidas de nuestra economía si pensáramos nosotros en el largo plazo de qué modos tendríamos las condiciones de sustentar un hogar económicamente hablando, ¿verdad? Entonces era una especie de radiografía socioeconómico-política. Era digamos, un análisis completo del candidato. Un rayo X. Claro, ahí, y en esa misma noche podía quedar bloqueada toda posibilidad si no llenaba las expectativas del potencial suegro, o bien se le daba la oportunidad, ¿verdad? Había una rigidez, una rigurosidad en las reglas de juego que yo creo que hoy ya no existen, ¿no? Uh-huh. No, y es muy interesante lo que está diciendo don Carlos, porque el concepto de antes era diferente a lo que tenemos hoy. Lastimosamente, el concepto que hoy tenemos o que esta nueva generación tiene es que primero nos conocemos, nos gustamos, nos probamos mutuamente, vemos si hay feeling entre nosotros, vemos si hay, ¿cómo se dice?, química. Y si de repente surgen todas esas cosas, ahí recién decidimos a conocernos un poco más y a presentarnos a nuestra familia, ¿verdad? Cosa que antes no existía, cosa que antes era, primero nos hacíamos amigos, después nos presentábamos la familia, así como estaba diciendo usted, el padre, o en este caso el señor de la casa, hacía como un escáner así completo del novio y aprobaba o no aprobaba. Y lastimosamente hoy en día ya no existe esa previa. Simplemente se maneja entre novio o novia, en este caso que se están conociendo,
Y si pasa todo ese filtro que antes no existía, ahí recién uno se anima a encarar la familia o encarar el padre, pero una vez que ya hizo todo lo que antes se hacía después, digamos. El veredicto del potencial suegro desapareció. Hoy el potencial suegro está, digamos, arrinconado. Ya no tiene el poder político que tenía en aquel tiempo. De decir, esto es así, acá las reglas de juego son estas. Los días de visita son los martes, los jueves y los sábados. Los martes y los jueves a determinada hora, hasta tal hora. Y los sábados queda por verse porque es un día de la familia y hay que ver si, más o menos como si vos estás incluido en el grupo, ¿verdad? Porque era cuestión de salir. Entonces, si el suegro, el potencial suegro, dejó de dar su opinión, ¿cuál es, digamos, el filtro que hoy existe para evitar muchos tropiezos en el vínculo juvenil, ¿verdad? Sí, y uno de esos filtros o uno de esos factores que hoy en día todavía sigue existiendo, inclusive hasta en las relaciones de noviazgo de jóvenes, es la motivación. Antes había más un proyecto de vida, hoy simplemente es la motivación. Muchos de los jóvenes de hoy simplemente sienten un atractivo o un interés específico delante de una persona, de una chica o de un chico, y la motivación cambió la motivación, ya no existe tanto ese filtro del que estamos hablando, sí existe objetivos claros y muchos de esos objetivos lastimosamente llevan a malas conclusiones, ¿verdad? A malas decisiones. La motivación cambió, inclusive me atrevo a decir que cambió tanto que la palabra construcción o la palabra hacer algo a largo plazo se vino diluyendo. Inclusive en mi generación ya, cuando conocí a mi esposa, ya no hice todo ese proceso con mi suegro, pero sí teníamos una motivación, sí teníamos un proyecto de familia, sí teníamos un objetivo claro, que hoy en día de repente los jóvenes casi ya no tienen. Y hasta puedo decir que esas dos palabras es largo plazo. Ya no hay una motivación a largo plazo con muchas de las relaciones de hoy en día. Ya a largo plazo se fue diluyendo a simplemente una experiencia temporal, un trámite que hay que pasar. Claro, cuando hablas de motivación, ¿te estás refiriendo a una motivación de tipo emocional? Porque en el tiempo en el cual yo sitúo el tipo de noviazgo del cual, digamos, hablo, digamos, da la impresión de que los suegros orientaban que el vínculo transitara por un camino de compromiso. Es decir, el compromiso del varón con la mujer, eso se cuidaba. Hoy el tema del compromiso ha quedado de lado y vos estás hablando de motivación, por eso pregunto, ¿motivación emocional? ¿Qué tipo de motivación? Motivación de lo que llamamos hoy en día hedonismo, es la adoración a uno mismo, satisfacerse a uno mismo, ¿verdad? Muchos de esta generación, muchos jóvenes de esta generación, inclusive mi generación, que vengo de la generación anterior, de los millennials, ya teníamos ese concepto de que si a mí me hace bien, entonces está bien. Ya el compromiso con la familia se perdió, el compromiso no solamente con la novia, sino que con lo que hace parte del entorno de esa persona, mucho se perdió. Y simplemente por la motivación de querer satisfacerme yo a mí mismo, qué es lo que yo siento y qué es lo que puedo hacer con esa persona y que me haga sentir bien temporalmente. Varias cosas que podemos ya tomar nota en lo que estamos conversando aquí con René. La presencia de los padres, la influencia de los padres al interior de la relación, los plazos, las motivaciones y la satisfacción personal. Vamos a seguir hablando de este tema que de seguro le interesa, así que vaya tomando nota, enseguida estamos con más Camino Libre después de esta pausa. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Está con nosotros René Duarte y estamos hablando del tema de noviazgo y las relaciones.
Cuando conversábamos con él ya de inicio, nosotros tomamos nota de un par de detalles que quizás como padres o como mayores ya en nuestra generación, hay cosas como él dice, ya se fueron diluyendo. Y recién con Carloncho reflexionábamos acerca de cuál es la perspectiva correcta entonces hoy cuando en realidad dentro del vínculo, René, la intención es la satisfacción personal y en no darse a hacer feliz a la otra persona. No hay una distorsión en esto, hay algo que no está, digamos, coherente con lo que debería ser en la realidad. Sí, así mismo, muchos valores se están perdiendo. Se está perdiendo el valor a hacerle sentir bien a la otra persona por encima muchas veces de lo que yo puedo sentir o de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Hay valores que se fueron perdiendo con el tiempo. Yo recuerdo historias que nos contaban mis padres de cuando él llegaba por mi mamá, o sea, llegaba a pretenderla, ¿verdad? Muchas veces era primero tener un trabajo, segundo apostar el estudio, demostrar muchas cosas, muchos valores que hoy en día se fueron perdiendo con el tiempo. Y de eso creo que también abordar el tema de sentirme solamente yo bien es algo que se fue perdiendo en el tiempo y se fue ganando espacio en la autosatisfacción, la autorrealización. Ya, si no estás de acuerdo con lo que yo quiero sentir, entonces no quiero ser parte de esta relación. Es básicamente eso. Claro, a eso yo me refería cuando hablaba de la falta sí. de compromiso, porque debe haber un compromiso con la otra persona. No hay compromiso cuando yo simplemente enfoco mi vínculo amoroso a ver qué es lo que la otra persona puede hacer a favor de mi deleite, de mi satisfacción personal. Si ella tiene una actitud que, digamos, me da satisfacción, entonces funciona la relación. Pero yo no me estoy cuestionando, ni me estoy preguntando qué yo estoy haciendo, qué estoy dando yo para que ella sea feliz, para que ella también esté satisfecha, rodeada, cubierta, protegida y que sienta seguridad en el vínculo que yo le estoy dando, ¿verdad? Entonces, hay un egoísmo en vez de amor. El egoísmo es lo contrario del amor, entonces no hay amor. Si yo simplemente espero que ella me dé a mí lo que yo necesito para estar bien, yo soy egoísta, ¿verdad? Entonces, el egoísmo ha suplido el lugar del amor. Ahí también sí. yo creo que un contexto muy hedonista actualmente en las relaciones, que es lo que decía René. Sí, porque de repente yo puedo decir que yo siento algo por una persona, pero no necesariamente es amor. Así como decía don Carlos, ¿verdad? El compromiso se fue perdiendo no solamente con la persona, sino que con lo que debería ser en realidad la relación, o lo que debería ser en realidad el noviazgo, que es hacerle sentir bien a mi pareja y que esa relación realmente se cultive en que los dos nos sintamos bien, ¿verdad? En que los dos podamos producir, en que los dos podamos... Porque sabemos que el amor no es un sentimiento, tampoco es una emoción, sabemos que el amor es una decisión, ¿verdad? Y mucha de esta decisión de amarle a una persona es justamente dejar cosas que a mí me satisfaga o me satisface y cumplir de repente cosas que a la persona con la que estoy le haga bien y no necesariamente a mí, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor definición de amor, es la decisión de dejar que cosas que a mí me satisfaga para satisfacer a otra persona o para suplir necesidades de otra persona. Otro detalle que también a mí me llamó la atención es que hablamos ahora de proyectos que no son precisamente y necesariamente a largo plazo. Proyectos que tienen que ver con si se llega a la satisfacción sobre la que yo tengo expectativa, podemos continuar. Y si no, ya. Eso nos explica un poco por qué actualmente hay tantos vínculos que se deshacen en muy cortos plazos. Incluso vínculos matrimoniales se deshacen en plazos que quizás en tiempos anteriores no los hubiéramos pensado, a 2 o a 3 años y cosas como esas. Y mucho de eso tiene que ver con el tema de la percepción de lo que nos brindan las redes sociales hoy en día, cosa que no estamos abordando pero es demasiado importante abordar lo que nos transmite el tema de las redes sociales, porque si estamos viendo de repente, si estamos siguiendo a un influencer que una semana
está con una persona, después en los otros videos ya le ves con otra persona, entonces lo que te está diciendo inconscientemente es que esa es la forma de relacionarse hoy en día, ¿verdad? Claro, pero además se rodea de una imagen de exitoso. Exacto. Se plantea que es exitoso. Ahora, vivimos una cultura del descarte, ¿verdad? Un celular se renueva, el modelo X9 ya sustituye al X8 de 6 meses atrás. Y hay mucha gente que dice, el X8 ya me quedó obsoleto, voy a comprar el X9. Y se desecha el X8 a pesar de que sigue funcionando bien, ¿verdad? Esa es una cultura que se ha llevado al vínculo entre los seres humanos. Se ha llevado incluso más allá. Hoy, por ejemplo, esa cultura del descarte permite que la gente no sienta culpa de un aborto. Porque lo primero es el deleite, el gozo. Si como producto de ese deleite, de ese gozo temporal, surge una nueva vida y se descarta como si fuera un celular. Entonces hay una cultura también tremendamente deshumanizante. Entonces el vínculo humano, el vínculo entre seres humanos se está deshumanizando. Muy difícil explicar esto, ¿verdad? Pero lo humano se deshumaniza. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es todo un tema, ¿no? Y es demasiado importante lo que estás mencionando porque esta generación se está acostumbrando a lo instantáneo, a lo rápido, a lo que aparentemente es fácil. Mucho de lo que hoy, de mi generación y de la generación actual, mucho de lo que nos alimentamos lastimosamente es de lo que nos dicen en las redes sociales, en internet. Y estamos en el tiempo de, así como decís, si no funciona, se descarta. Se busca otro, quizás no era lo más conveniente, pero lo conveniente acá es cambiar. Igual si pensamos que va a ser mejor y a veces es peor, ¿verdad? Y eso también pasa con las relaciones. Hoy en día pasa eso. En el noviazgo, pasa con las relaciones, pasa con esta nueva generación, pasa en las redes sociales, pasa en internet, pasa, hasta inclusive me animaría a decir que pasa en la familia. Estamos tan consumidos de esa costumbre del descarte, así como mencionás, que muchas veces jóvenes adolescentes no les gustan sus padres y sinceramente un día deciden no prestarle más atención o no tenerle más como padre a esas personas y cambian su modelo de paternidad, cambian su modelo su visión acerca de lo que significa un padre o una madre y deciden adoptarle de papá a otra persona, a una persona de influencia o a uno de sus personajes favoritos. Y se cambia, así como decís, vivimos en esa época de descartes. Y en ese desapego que se da en todos los ámbitos, y penosamente tenemos que ver el efecto tan influyente que tienen las redes sociales. Por eso es importante nosotros como padres quizás prestar atención y tener un seguimiento un poco más cercano quizás con nuestros jóvenes. Vamos a seguir hablando de esto, acompáñenos todavía, estamos con más, vamos de un breve corte ahora y enseguida estamos de vuelta. Camino Libre, Comunicación con Propósito está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Sin duda, todos estos aspectos que estamos conversando aquí con René, con Carloncho y ustedes, la audiencia, es importante que vayamos tomando nota. Tomar nota no solamente para informarnos, sino para también poder actuar de una manera que quizás si en algún momento algo se haya distorsionado, nosotros como padres podamos reencaminar a una mejor solución o un mejor desenlace, porque estos tiempos definitivamente, como dice en este libro de la sabiduría, son cada vez más riesgosos, cada vez tiempos más peligrosos. Hombres, como decíamos recién, que ya solamente están enfocados en sí mismos, está ya estipulado, eso está escrito. Entonces lo que conversamos hoy con René Duarte, que está con nosotros, es importante. Carloncho decía la descartabilidad, y esto llegó incluso a hacer que los jóvenes en un momento consideren seriamente
descartar a sus propios padres dentro de la escena de sus vidas. Sí, así mismo. Y conozco un caso muy cercano, ¿verdad? Ujú. Que en algún momento me dijo, viendo el perfil de una mujer, de una señora, dijo, no sé si consciente o inconsciente, pero dijo, ¿cómo me gustaría que ella sea mi mamá y no su mamá real? Y yo estaba ahí y no sé si se dio cuenta, pero son cosas que te alarman, que te dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y lo está probablemente diciendo con seriedad, no es una broma, no es un juego, ¿eh? Bueno, Exacto. ahí entramos en un tema que tiene que ver con la insatisfacción. Yo veo que la insatisfacción llega más allá incluso. En ciertas conversaciones uno ve de repente y en las redes sociales gente que está diciendo, ¿qué país de M? Sí, Este es nuestro, sí, ¿verdad? sí. No veo la hora de irme a Italia, a Francia o a Inglaterra, ¿verdad? Y uno ve paraguayos que están en Francia, en Inglaterra o están en Italia, están diciendo, quiero volver al Paraguay porque esto es invivible, ¿verdad? Ujú, Entonces, hay una especie de insatisfacción desinformada porque el que quiere ir a países donde la crisis es mayor, la crisis moral, la crisis de relacionamiento, Y de identidad, y Carlos. de identidad, Sí. allá, claro. Sí. Entonces, es mucho más difícil y sin embargo, dice, quiero irme de mi país. Pero al contrario, leí una declaración de un futbolista extranjero que vino contratado por un club paraguayo. Y le preguntan, ¿cómo se siente usted? Y dice, maravillosamente bien. Porque yo fui tan bien recibido y le hablo a los dirigentes, dice el futbolista, contándoles que mi esposa es jugadora, ¿cómo se llama el que se golpea con palos? De hockey, de hockey. De hockey. Mi esposa es jugadora de hockey. Yo les dije, mi esposa es jugadora de hockey, ¿cómo pueden hacer ustedes para buscarle un club? Y lo que sí que no pasaron, creo que 24 horas para que la esposa estuviera golpeando Ujú. la moneda, no sé cómo se llama. Sí. El disco. El disco, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, él dice, maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que un paraguayo está descontento con su sociedad y hay extranjeros que vienen acá y descubren lo maravilloso que somos los paraguayos, lo amistosos que somos, ¿verdad? Lo cordiales que somos y cómo resolvemos esa cultura del a buen tiempo, como se decía antes, ¿verdad? Somos hospitalarios, ¿verdad? Entonces, se pierde de vista eso para tratar de huir de esa hospitalidad, para ir a caer de la sartén al fuego. Es probable que, por lo que decía recién René, el consumo intenso que hay hoy de las redes, como que nos sacan, o quizás más a los jóvenes que son quizás más vulnerables, los sacan de esta realidad. Ujú. René. No solamente sacan de la realidad, sino que sumando a eso te hace vivir dentro de una burbuja, dentro de un futuro que no sabes si es certero o no sabes si vas a tener o no. Te disocia de tu presente y te casas con tu futuro sin tener las herramientas o sin tener los fundamentos hoy Sin para certeza. llegar. Ajá. Sin certeza. Exacto, así es. Pero nosotros que estamos seguros que se pueden volver a recuperar esos valores, se puede volver a recuperar. Nosotros trabajamos porque creemos que se puede volver a recuperar, así como decía don Carlos, es tener esa identidad y saber que todavía existen jóvenes que realmente quieren cambiar, quieren no cambiar, sino que quieren dejar esa cultura de que todos estén dentro de una misma bolsa. Y no todos están dentro de esa bolsa. Sí, una gran mayoría está dentro de esa distorsión, digamos, pero están los otros jóvenes que sí apuestan todavía a Paraguay, sí apuestan todavía. René, vos estás en una organización que se llama Familias de Impacto, ¿verdad? Y hacen cursos de noviazgo. Hay gente que está acudiendo a esos cursos. ¿Cómo puede, digamos, algunos novios que quieren participar de esos cursos, cómo pueden hacer para asistir a? Sí, pertenezco a una organización que se llama Familias de Impacto, que está afiliada a Enfoca a la Familia. De Familias de Impacto salimos nosotros que somos jóvenes de impacto, que estamos abocados a trabajar con jóvenes, con adolescentes, con charlas, con talleres, llevando mensaje a sus organizaciones. Y justamente por eso, porque creemos que todavía se puede hacer algo lindo. A Familias de Impacto le encontramos en las redes sociales, René. En las redes sociales como Familia de Impacto, estamos en el Instagram, en el Facebook, ahí pueden escribir, pueden anotar algún tipo de sugerencia o temas que necesiten desarrollar. No es que yo desarrollo todos los temas, hay gente capacitada, hay psicólogos, hay doctores, hay gente que experta en los casos puntuales que
que pueden ayudar a cualquier tipo de joven o adolescente que está necesitando ayuda. Algo que me llamó la atención, Carloncho, ya vamos sobre el final, pero algo que me llamó la atención es lo que decías, René. ¿Es posible tener una alternativa y tener a lo mejor un reencauce si algo no ha ido bien? ¿Es posible? Es posible porque los resultados positivos también están. Los resultados positivos y las historias positivas de gente, de jóvenes y adolescentes que pudo cambiar el curso de su vida, están como testimonios para decir, había sido que sí se puede. Gracias, René, por estar hoy con nosotros, con este tema tan interesante de Carloncho, sobre todo para los padres, para todos nosotros que ya estamos en una edad de tener que tomar responsabilidad sobre los jóvenes. Temas como este cada semana aquí en Camino Libre por la RCC. Acompáñenos en la próxima semana. Gracias, René. Gracias, Carloncho Rodríguez. Un gusto. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.